y ingeniería mecatrónica, ¿sí? Cualquier duda que tenga, por favor, me lo indica por el chat. Sí, por ahí estoy, por favor. Por ahí lo indica. Chicos. Muy buenas tardes, profesor. Los dejo con los chicos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señorita Lady. Buenas tardes también, jovencitos. Vamos a comenzar la clase. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya estamos fin de semana, ¿no? Y pues, y qué bueno que ya apareció el sol ya, menos por donde yo vivo, por el centro de Lima. Me imagino que por sus casas también, chicos, ¿no? Bueno, llegó la primavera, al fin. Vamos a comenzar, jovencitos. A ver, ¿quiénes nos dan saludos? A ver, el día de hoy. Camila, buenas tardes. Ruth, Sharo, Mauricio, Camila, sí, sí, muy bien. Allí también, buenas tardes. Rosa, ¿qué tal? Rosa, ¿qué tal? Buenas. Bien, bien, jovencitos, entonces vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Hoy, chicos, vamos a continuar con nuestros temas de historia de la filosofía en el Perú. Porque los filósofos, como el que habla, también tienen pues su historia, ¿no? Hay filósofos que me precedieron, ¿no? De diversas épocas, de diversas etapas, bien, también de nuestra historia del país, bien. Así todas las profesiones tienen una historia, ¿no? Los abogados, los médicos, ingenieros, todas las profesiones tienen su historia, ¿bien? Sería bueno que cuando ya estudien ustedes en la universidad, conozcan la historia de su profesión, ¿no? ¿Quiénes fueron los, de repente, médicos, ingenieros, abogados, profesores que más destacaron en otras épocas? ¿Cuáles eran sus ideas más importantes? ¿Qué propusieron? Etcétera, ¿no? Siempre es bueno conocer los antecedentes de nuestra profesión. Y bueno, hoy estamos en una clase donde, pues, también debido al examen de admisión que nos preguntan sobre este tema, pues, también podemos hacer un repaso de la historia de la filosofía en el Perú. Muy bien, ¿quiénes nos dan saludos? A ver, también está Isaac, Jocelyn, Mauricio. Sí, Mauricio, sí, estaba muy bueno. Sí, sí, hice un comentario también ahí, ¿sí, no? Muy bien, está muy bueno, me ha gustado. Muy interesante, ¿no? Sobre lo algo cotidiano. ¿Sí? Sí, pues, se dice que en lo cotidiano está, pues, realmente lo maravilloso. Gracias, Mauricio, por pasarme el link. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la filosofía ya en el Perú, ya en las últimas décadas, ¿no? Estamos hablando de los años 50 hasta nuestros tiempos, chicos. Bien. Esta filosofía en el Perú está muy vinculada también con Latinoamérica, porque la filosofía en el Perú, bien, con la filosofía latinoamericana, han pasado por similares etapas, bien, y eso se ha notado más en los últimos 70 años, bien, donde ha habido una interrelación, ha habido comunicación, ha habido conferencias, charlas, simposios, ¿no? Entre los filósofos latinoamericanos, claro, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos, colegas colombianos, por ejemplo, ¿no? De las cuales siempre nos comunicamos y nos damos, sabemos lo que ellos también están desarrollando. Bien, continuamos. Bueno, y uno de los filósofos que más destacó en esta época fue el pensador peruano Augusto Salazar Bondy. Bien. Vamos a conocer un poco sobre su vida. A ver, me gustaría que algunos jóvenes deseen participar. A ver, por favor, me escriben en el chat quienes desean participar para apuntarlos y llamarlos en su momento. A ver, quienes desean, chicos, participar en las lecturas que vamos a tener en la clase. A ver, ¿bien? A ver, vamos acá con, a ver, quienes desean, Isaac, Mauricio. Muy bien, Isaac y Mauricio. Excelente. Muy bien. A ver, entonces comenzamos con Isaac. A ver, Isaac, ¿nos lees por favor el texto
sobre la biografía de Salazar Bondi? Buenas tardes, profesor. Augusto Buenas. Salazar. Augusto Salazar Bondi, 1925 a 1974. Augusto Salazar Bondi fue el segundo hijo de Augusto Salazar, natural de Ferreñafe, y de María Bondi, natural de Chimbote. Su hermano mayor fue el escritor Sebastián Salazar Bondi, quien nació un año antes. En 1945 se matriculó en el primer año de letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo paralelamente profesor en el Colegio San Andrés. Estudió filosofía y educación, donde quedó marcado por Mariano Iberico, Luis Felipe Alarco, Carlos Cuento Fernandini, Francisco Miro Quesada Cantuarias y Walter Peñalosa. Ya, ya, muy bien, excelente. Ah, ya, no te preocupes, Alejandro. Qué bueno, bienvenido al aula. A ver, bien, entonces, a partir justamente de la voz, ya, Alejandro, también te escribo, no te preocupes, vas a también participar en algunos minutos. Bueno, ¿qué nos está informando, jovencitos? Entonces, Isaac, a partir de la lectura de este texto, nos habla de este pensador peruano, que nació pues en 1925 y falleció en 1974, ¿no? Claro, ¿no? Dice que nació en Ferreñafe, jovencito. ¿Dónde queda Ferreñafe? A ver, sus conocimientos de geografía. Yo estaba en Ferreñafe y Ferreñafe es una ciudad muy bonita, al menos a mí me ha gustado. Sobre todo, pues, porque es un clima muy cálido. Costa Me Norte. encanta. Está en el norte, ¿no? ¿Pero en qué departamento del norte? Claro, ¿no? No, no es la Libertad, ¿no? Es Lambayeque, profe. Lambayeque. Muy bien, eso, ¿no? Claro, está en Lambayeque. Excelente eso, ¿no? Muy bien. Claro, ahí hacen unas comidas deliciosas, ¿no? Unos platillos norteños, un cabrito a la norteña extraordinarios. Entonces, el papá, pues, era Augusto Salazar y María Bondi, que era de Chimbote. Su hermano mayor fue el famoso filósofo, bueno, literato, mejor dicho, ¿no? Sebastián Salazar Bondi. Ustedes saben sobre él, recuerda que él hablaba algo sobre el clima de Lima, ¿no? Justo en las primeras horas tuve clases también con jóvenes del Anual San Marcos y pues ahí hablamos algo, claro, Mauricio, ¿no? Él es el autor de ese texto, Lima la horrible, ¿no? Dice, ¿no? El cielo de Lima parece la panza de un burro, imagino, sí, pues generalmente en invierno, ¿no? Y en otoño, pues toda gris, blanquecina, plomiza, ¿sí o no? Claro, entonces le decía Lima la horrible. Muy bien, este señor Salazar Bondi, pues, estudió en San Marcos, mi universidad, próxima universidad también, espero, y también, también trabajó en la enseñanza, ¿no? De la filosofía en colegios. Algunos alumnos me dicen, profesor, ¿y el filósofo qué hace? ¿Se para pensando todo el tiempo? ¿Cuál es su trabajo? Porque hay que vivir de algo. Efectivamente, eso, claro, ¿no? Algunos tienen vocación para la filosofía, pero también saben que es necesidad de trabajar. ¿Sí? Efectivamente, tú sabes que muchos que estudiamos filosofía o hemos ido, o hemos estudiado la carrera también en San Marcos, pues nos podemos dedicar a ser profesores de colegio, ¿no? A profesores de academia, como lo soy yo, profesores universitarios, ¿bien? Esa es una actividad que nosotros hacemos, ¿bien? Y lo interesante de estudiar filosofía, como le pasó a Salazar Bondi, es estudiar pues con maestros intelectuales de alto nivel, como ahí en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, en esta época, Mariano Iberico y Francisco Mero Quesada Cantuarias, ¿no? Y Walter Peñalosa. Muy bien, pero otra actividad del filósofo no solamente es la enseñanza, o dar conferencias, dar charlas, ¿no? Claro, sino también escribirse, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Y Salazar Bondi fue prolífico en la escritura, ¿no? Nos ha dejado una diversidad de textos muy comentados y muy leídos también, ¿no? Por los intelectuales en el Perú, como la filosofía en el Perú, las ideas en el Perú. Una pregunta que se hacía nuestra filosofía peruana, ¿es auténtica o inauténtica, por ejemplo? Bien, ahora, también escribió textos, por ejemplo, cuentos, novelas, ¿no? Obras teatrales, ¿no? Claro, tú sabes que los filósofos también pueden dedicarse también a la escritura de sus textos, ¿no?
ejemplo, a mí me encanta escribir cuentos. Algún día concursaré, pues, a un concurso de cuentos. Bien, chicos, entonces esto es un poco sobre la vida de Salazar Bondis. Bueno, ahora pues nos vamos a su tema central, chicos. Bien, por ejemplo, Salazar Bondi nos haría algunas preguntas, a ver. Bien, a ver que se las traslado a ustedes. A ver, me gustaría que ustedes la respondan a través del chat o también a través del audio, si desean. Por ejemplo, él les preguntaría a ustedes, a ver, jovencitos. Diría, por ejemplo, el Perú. A ver, vamos a poner acá. Vamos a poner acá. Vemos para todos. Acá estamos. Dice acá. El Perú es un país desarrollado o subdesarrollado. Dicen ustedes, a ver, hagamos un pequeño diagnóstico de nuestro país. Dicen ustedes, a ver, ¿qué dice Gianluca? A ver, muy bien, Gianluca. Pero yo pienso que nuestro país está en la senda del desarrollo. No puedo llamarlo subdesarrollado porque ese término ya no se utiliza ya y se utiliza el término país en desarrollo. Y bueno, Claro, yo diría que es un país en desarrollo, hacer una potencia, ¿no? muy bien, interesante respuesta, claro, ¿no? Si puedes, actualmente hablan de países en vías de desarrollo, ¿no? Claro, pero en los años 50, 60, que él hace un diagnóstico sobre el país, su conclusión es que somos un país subdesarrollado. Si lo comparamos a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania, a Francia. Son. Claro, ¿no? O sea, si vemos esas realidades, si viajamos a esos países y conocemos su economía, su industria, su educación, lo más probable que afirmemos lo que decía él, ¿no? Claro, Pero, ya en las profe, últimas décadas se habla pues ya de vías de desarrollo. Muy bien, ujú, ¿quién más profe, quería conversar sobre el Mauricio, tema? Ah, ya, ¿qué tal, Mauricio? A ver, dígame. también, o sea, yo creo, bueno, para mí, yo sí lo que, yo sí lo cateo- le pondría subdesarrollado, Ya, porque, o sea, decir que está en vías de desarrollo es dar la esperanza de que algún día vamos a ser desarrollados, y yo no creo eso, ya, muy porque a bien. menos que haya un cambio bien drástico en la historia para que eso cambie, porque así Hildebrand lo catalogó con un continuismo suicida. Y o sea, ahorita ha Mm, ganado Pedro Castillo y en la siguiente va a ganar, yo pongo, si López Aliaga postula, va a ganar él. Y así va a estar con una contradicción eterna. ya, muy bien, Al menos lo interesante pongo así. análisis. Claro, muy bien, claro. O sea, la interpretación puede diferirse, ¿no? Muy bien, usted más bien tiene la interpretación que tiene Salazar Bondi. Bueno, interesante, pues es una situación justamente discutible, eso, ¿no? Claro, ¿no? Algunos hablan del subdesarrollo, o sea, como un hecho, ¿no? O sea, actual, ¿no? Contemporáneo. Otros dicen, se está trabajando, ¿no? Estamos desarrollando actividades, ¿no? Pero también tiene que ver, como usted dice, pues, con temas políticos. Bueno, entonces, si como muchos de ustedes dicen que es subdesarrollado o en vía de desarrollo, y ahora le hacemos otra pregunta. Otra pregunta es, ¿el Perú es un país independiente o dependiente? A ver, ¿cuál sería su respuesta de ustedes, jovencitos? ¿Qué dice? A ver, Gianluca también quiere participar. A ver, por favor, dígame ustedes, joven. profe, bueno, yo pienso que el Perú es un país en cuestiones de soberanía y hegemonía en la región que no es independiente. No, no es independiente. Un ejemplo claro es, un ejemplo, ¿no? Por poner la compra de armamento. El Perú siempre le Ya, tiene que preguntar a Estados Unidos, o sea, el líder de la región, cuánto armamento interesante. puede comprar y cuán moderno es el armamento, ¿no? O Claro, también cuando se quiere asociar con otro país económicamente, tiene que preguntarle a Estados Unidos. Entonces el país no es independiente y no puede respaldar su soberanía por sí mismo. interesante, Gianluca, ¿no? Claro, ¿no? Pero también se habla de dependencia, por ejemplo, en relación a la actividad económica, ¿no? Como nosotros dependemos del trigo del extranjero. Ustedes saben que en el Perú no se produce suficiente trigo. ¿El trigo es necesario para hacer qué? Con éxito, hacer El pan, pan. para poder hacer fideos, por ejemplo, ¿no? Y una diversidad de productos que tiene que ver, pues, con el trigo, ¿sí? Claro.
también tenemos dificultades a nivel del gas, por eso que el gas también sube los precios, ¿o no? Claro, a pesar de que el Perú tiene gas, pero sabemos que estas empresas también son empresas pues que vienen del extranjero, ¿no? Que tienen ciertos contratos que les permite, por ejemplo, vender gas al extranjero. Claro, petróleo también sonó, claro. Y del dólar también sonó, ¿no? Sube el dólar, que es una moneda extranjera, y también suben los precios acá. Entonces, esos datos ya nos están indicando algo, diría pues Salazar Bondi si estuviera en nuestros tiempos, que realmente, como también está ya mencionando Gianluca con otros elementos, que el Perú parece que no es un país independiente, ¿no? Está dependiendo de los intereses económicos y militares, ¿no? Y políticos de países extranjeros. Muy bien, ¿qué más nos dicen? A ver acá los jovencitos. David dice dependiente, ya que por lo menos en el aspecto económico dependemos de varios países que condicionan la estabilidad de nuestro muchas veces. Muy bien, excelente. Claro, Camila, pasteles, etcétera. Muy bien. Y ahora, le hacemos otra pregunta a ustedes. A ver, y si el Perú es un país subdesarrollado, o en vía de desarrollo, dicen con algunos jóvenes, ¿no? Y un país dependiente. Bien, otra pregunta sería esta, diría a ver Salazar Bondi. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, jovencitos también. Es importante siempre la voz de los alumnos también. Podemos decir que el Perú es un país que domina, podemos decir, a ver, es un país que, que domina a otros países o es un país dominado. ¿Qué dicen? A ver, ustedes, jovencitos. A ver, ¿somos un país que domina a otros países? O sea, ¿tenemos algún país que nosotros estamos subyugándolo, estamos apropiándonos de sus recursos, de su economía, de su población, ¿no? ¿O somos un país más bien que somos dominados por otros países, que se apropian de nuestros recursos naturales, ¿no? De nuestras materias primas? A ver, Gianluca, ¿qué nos quiere opinar Gianluca? A ver, por favor. Profe, de seguro yo y Salazar Bondi nos tiraríamos una risa de esa pregunta porque Perú apenas Ah, tiene control de su propia soberanía y va a querer dominar otro país. Eso es totalmente incierto. Más bien sería al revés. Es un país dominado, no quizás militarmente el país esté dominado, pero sí económicamente está dominado por empresas extranjeras. La mayor inversión de nuestro país depende del extranjero y no, como dijo el profesor de economía la clase anterior, es mejor comprar productos nacionales, pero en vez de eso compramos mucho producto extranjero. claro, muy bien, claro. Deberíamos tener, por ejemplo, en el Perú, industrias, fábricas, ¿no? Empresas que se dediquen, por ejemplo, a producir, ¿qué necesitamos nosotros? Laptops, necesitamos celulares, necesitamos autos, camiones, necesitamos una diversidad de instrumentos y que son fabricados en el extranjero. Claro, entonces, en vez de nosotros desarrollar nuestra propia producción nacional, tenemos que importar al extranjero. Y esas importaciones se hacen en dólares, ¿o no? Y tanto sube el dólar, entonces hay un desequilibrio en nuestra economía. Muy bien, entonces, como muy bien dice Luca, pues él coincide, ¿no? En gran parte con lo que dice, pues, Salazar Bondi, ¿no? Sobre el diagnóstico de nuestro país, ¿no? Ahora, pero ¿qué tipo de país es nuestro querido Perú? ¿Es un país donde hay una sola nación o hay varias naciones? ¿Qué dicen? A ver ustedes, a ver jovencitos. ¿Habrá solamente, podemos decir, un tipo de cultura o hay varias culturas? ¿Hay un solo lenguaje como el castellano o es un país multilingüístico? Dicen, a ver jovencitos, en base a su experiencia, también son varias, dice Camila, es algo obvio, claro. Muy bien, porque acá en el Perú, a ver, jovencitos, Es ¿cuántos un país lenguajes? multicultural, profe. Multicultural, Claro. claro, ¿no? Si uno se va a Lambayeque, encuentras una cultura norteña, ¿no? Y también una historia, ¿no? Cultural muy interesante, ¿no? Claro, bailes, costumbres, forma de vivir, ¿no? Músicas, ¿no? Y uno se va a Arequipa, te das cuenta que la gente tiene también otra forma de pensar, otra manera de hablar. Te vas al Cusco,
una situación muy diferente. Entonces, ¿qué podemos decir de nuestro querido país? Es un país pluricultural, multilingüístico, multicultural. Muy bien, pero la pregunta es, pero a pesar de que somos un país pluricultural, donde hay varias culturas, ¿cómo nos encontramos? ¿Articulados o desarticulados? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los cusqueños y los puneños, ¿no? Podemos decir, están articulados con los limeños, con los arequipeños, con los piuranos, o los cajamarquinos, o la gente de Loreto. A ver, Gianluca quiere opinar. A ver, ¿qué nos dice Gianluca? Profe, sí, yo pienso, no creo, pienso que sí estamos articulados porque un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, otro caso de pluriculturalismo, multiculturalismo es Afganistán. Y bueno, ahí no solamente existe una sola cultura, y eso también lo vi y me pareció nuevo, ¿no? Y es que en Afganistán hay varias como pequeñas culturas alrededor de todo Afganistán y pues mayormente su problema se debía a eso, a que ninguno de ellos se entendían y pues ambos no sabían cómo solucionar las cosas y llegaban a las guerras y tal, ¿no? A tal desastre, a tal inequilibrio del Estado, ¿no? Y yo Ya, muy pienso que bien. en el Perú sí hay una articulación, no al 100%, pero sí la suficiente como para vivir en paz, ¿no? Entre todos los Cierta peruanos. armonía, claro, claro. No Claro, podemos cierta decir que armonía. está, Claro, no claro. puedo decir que estamos 100% conectados, pero sí es lo suficiente como para decir que estamos en paz entre todos. Sí, bueno, al menos eso es lo que se puede percibirse, ¿no? Claro, ¿no? Pero el caso de Salazar Bondi más bien tiene la idea de la desintegración, ¿no? Él dice, no estamos integrados porque desde hace muchas décadas se maneja un sistema político de qué carácter, descentralizado o centralizado. O sea, ¿dónde está? Centralizado, profe. Centralizado, Claro, digo. ¿no? ¿Dónde está la mayor economía nacional, ¿no? Claro, y aquellos que hemos podido viajar, pues, por diversas ciudades, ¿no? Del país, pues está centrado en Lima, que también tiene la más alta población. Y muchas personas de diversos lugares migran a Lima en la búsqueda de oportunidades laborales, ¿no? Y también educativas, ¿no? Claro. A ver, Gianluca, ¿qué nos dices? Sí, profe, tengo un dato. Yo cuando viajé a la región de Loreto, por ejemplo, ¿no? Había un movimiento así de varias personas, no era poquito, porque digo, ¿no? Ya, Ahí se juntaban como 1000 o 2000 personas, que era como un movimiento para desunirse del Perú, o sea, la región de Loreto que se desuna del Perú y que sea un gobierno, una república autónoma, ¿no? Así como en el caso de Yugoslavia, que se separó porque pues ambos ya no, claro. varias Croacia y los países que estaban Croacia, unidos, ¿no? claro, se dividieron, ¿no? Y estaba viendo ese movimiento y dije, wow, ¿no? A qué tal punto podemos llegar un Perú separado, ¿no? Sí, pues, o sea, hay movimientos porque claro, muchas personas en provincias consideran que están abandonadas, ¿no? Que el Estado no los protege, ¿no? Y eso se ha visto mucho en la pandemia. Eso. Claro, bueno, entonces el diagnóstico de Salazar Bondi es que somos un país desarticulado, hay mucha desintegración, ¿no? Y se puede llevar, como dice muy bien Gianluca, a niveles de, por ejemplo, regiones que se quieran separar, ¿no? Claro, ¿no? Pero, ¿cuál es la causa de esto? Entonces, la causa está relacionada con las preguntas que hemos hecho, ¿no? No somos un país, pues, dice Salazar Bondi, autónomo. Somos bien un país dominado, ¿no? ¿Quiénes son los que dominan nuestra economía nacional? ¿Quiénes son los que plantean las políticas, por ejemplo, económicas durante décadas, ¿no? Especialmente en la época que él está viviendo, los años 40, 50, 60. Claro, son los países extranjeros, ¿no? Muy bien. Entonces, un país que está así, pues dice, es un país entonces dependiente, ¿no? Bien, o sea, eso de ser independiente políticamente desde el año 1821 es relativo, ¿no? Claro. Puede haber cierta independencia política, ¿no? Del manejo, pues, de alcaldías, gobernaciones, departamentos, ¿no? O el Estado, ¿no? Pero en general, nosotros dependemos de los intereses económicos de países extranjeros. Claro, ¿no? Y toda esa situación, ¿qué cosa nos produce en nuestro país? Sus desarrollos. Claro, porque para Salazar Bondi, las potencias extranjeras, ¿qué es lo que están buscando del país? A ver,
Estarán buscando que nosotros produzcamos celulares, autos, aviones, computadoras o armas de última tecnología, o están buscando materias primas. Materias primas, profe. Nuestros recursos. Claro, ¿no? Materias primas, o sea, nuestros recursos naturales. Son ellos los que van a fabricar los instrumentos, las herramientas, las máquinas, las computadoras, ¿no? Claro. Y entonces a ellos les conviene que el Perú se mantenga en una situación, pues, de un país que se extraiga materias primas, ¿no? Claro, ¿no? Y hay que darle las condiciones básicas nada más para que puedan vivir, ¿no? Porque ellos no están para desarrollar ciencia ni tecnología, ¿no? Ellos están para desarrollar, pues, ser usuarios, ¿no? Nosotros somos usuarios de los celulares, pero en el Perú no se elaboran celulares, ¿no? Podemos Solo hasta quieren consumidores. ensamblarlos. Claro, consumidores, usuarios, ¿no? Claro, muy bien. Son ellos los que nos venden sus productos, ¿no? Obviamente con mucho más alto precio. Y nosotros le vendemos cobre, oro, plata y una diversidad de materias primas, ¿no? Para que, pues, ellos se puedan desarrollar, ¿no? Claro, ¿no? Sean cada vez más independientes, cada vez más autónomos y dominen a otros pueblos también, ¿no? Como sabes, pues, hay países que tienen una política imperialista. ¿Qué país, por ejemplo, jovencitos, bien, tiene una política imperialista que si no le gusta el gobierno de tal lugar, pues lo bloquean, le dan sanciones económicas, ¿no? Porque realmente quiere imponer su sistema económico, político y social a todo el mundo. ¿Quién es ese país, jovencito, que ya Mariátegui y también Víctor Hugo y La Torre cuestionaban duramente por tener una política imperialista? Se apropian los recursos naturales, quieren pues dominar también, ¿no? La economía nacional. ¿Quién es ese país? A ver, jovencitos, Estados Unidos. Estados Unidos. Claro, son Estados Unidos. Tiene una política imperial, ¿muy bien? Por eso que estos filósofos, pues, al tener este diagnóstico y este conocimiento, la crítica más dura se la van a dar a Estados Unidos, ¿no? Claro. Porque Estados Unidos y otros países también europeos, ¿qué cosas promueven, por ejemplo, en nuestros países? Muy bien dijo Gianluca que efectivamente, ¿no? Ya este asunto de la dominación militar de un país ya está desfasado, ¿sí? Eso hubo hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. ¿Cuál es la forma de dominar a las personas? A ver, ¿cómo se domina las mentes de las personas? ¿A través de qué? ¿Qué se utiliza para que a los niños, a los jóvenes, a los adultos, La a los educación. ancianos? Claro, ¿no? A través de la educación, pero no solamente la educación, también hay otros instrumentos. Por ejemplo, Internet, diríamos ahora, pero en esta Los época medios de eran comunicación. los medios de comunicación, claro, ¿no? Quienes nos van transmitiendo a través del cine, ¿no? De los periódicos, las revistas, hoy serían las páginas web, ¿no? Los TikTok, no sé, YouTube, etcétera, nos van transmitiendo ideas, nos van transmitiendo valores, nos van transmitiendo formas de pensar. Eso es lo que dice, pues, Salazar Bondis, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué produce? Por ejemplo, que haya personas que tengan valores mistificados, pero que crean que son libres, pero realmente no lo son, dice él. Claro, personas que más bien estén copiando a otras personas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, pues, en los años ya 50, 60, había personas que se creían norteamericanos, ¿no? Imagínate que yo sea alguien como ellos, ¿no? Diga, no, yo quiero ser gringo, pues, ¿no? Voy a ponerme colorado, me voy a pintar el cabello de rubio, voy a hablar en inglés todo el tiempo. Do you speak English there, students? En el cuento de Ribeiro se ve eso. Claro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama Alienación. eso? Eso se llama Alienación. alienación, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que se está promoviendo es la alienación de la población, dice, pues, Salazar Bondi. Entonces, esa es la forma de dominarnos, ¿no? Eso lo llama la cultura de la dominación. Nos transmiten ideas superficiales, dicen, ¿no? Ideas superficiales, no hay propósitos, ¿no? Mitos enmascaradores, ¿no? Por ejemplo, dice, si ustedes son un país, pues, donde hay democracia, donde hay libertad, donde una persona puede llegar a tener altos niveles económicos, pero ¿será posible eso o eso es un mito?
Querían ustedes saber, jovencitos. Porque eso es parte también de la propaganda, ¿no? De los países imperialistas. Mm. A eso le llama él mitos enmascaradores. ¿Ya? Entonces, como muy bien dijo nuestros compañeros, eso que produce en la población, lamentablemente, una situación conocida por nosotros como alienación. ¿Quién es una persona alienada? Una persona que deja de ser lo que es y pasa a ser otros. Claro, ¿no? O sea, dejo de ser peruano, pongamos, ¿no? Y comienzo a pensar como el extranjero, ¿no? Y más bien defiendo los intereses económicos de países extranjeros. Defiendo su modelo económico, sus ideas políticas, sus ideas sociales. Claro, ¿no? Y me desarraigo de mi terruño, de mi cultura, de mi historia. Eso. Claro. Ese tipo de personas, ¿cómo se le conoce a nivel filosófico? Con el nombre de qué, jovencitos? Alienado. Alienados. Ese es el alienados. Claro, ¿no? El alienado, dice acá nuestro amigo Salazar Bondi, se ha degradado. Porque considera que los extranjeros o los estadounidenses o los europeos son mejores que uno. Claro, ¿no? Se ha degradado y mistifica, por ejemplo, ¿no? La economía, la forma de pensar, los ideales de otros países y más bien rechaza a los peruanos. No hables quechua, ¿para qué vas a hablar quechua, aymaras? ¿Por qué te pones ese puncho? O ese chullo. Claro, ¿no? Esa manera de pensar para Salazar Bondi, pues, es alienación. Ahora, hay alienaciones individuales, obviamente, porque son los individuos los que nos alienamos, pero también cuando la alienación es de tal nivel, también hay alienaciones nacionales. Claro, ¿no? O sea, todo un país, o la gran mayoría de un país, puede llegar a esta situación ¿no? de alienación. Claro. Profe, Ahora, sí, dime, ahora dime. se le está pidiendo al presidente Castillo que se alinee a los, ¿cómo se llama? A ir interno, a dejar el sombrero Ah, y sí. todo eso, ¿no? Si ahora se le pide Ah, eso, bueno, al mira, menos mira. los medios de comunicación, Sí, tienen los que medios sus de comunicación raíces. dicen, ¿no? Claro, ¿no? Sí, pues. Pero lo chistoso es que hay periodistas tan ridículos que dicen, que va a dejar en ridículo porque se viste así, porque se va con sombrero a la ONU, porque se va a ver la John Biden así, y por eso es menos, ¿no? Y yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué hay de la indumentaria del primer ministro de India o de los... o de los representantes de Arabia Saudita, ¿no? O sea, Claro, ¿no? Claro, buen entonces, ejemplo, claro, ¿no? entonces, Sí, no le puede pues, decir a alguien que es parte de su cultura, de su costumbre, y parte de su claro, trabajo quizás que usaba eso, que pues no lo sé si que está mal, pues. claro, claro. Por ejemplo, Salazar Bot diría la identidad del señor Castillo, ¿no? Es su costumbre, ¿no? Es su forma, se identifica con su comunidad, ¿no? Con su pueblo, ¿no? Con sus ideas también son, claro. Claro, ese señor sería auténtico, ¿no? No sería alienado, ¿no? Más bien querría desalienar a la gente. Muy bien, pero sigamos a ver. Pero estamos ahora ya en el plano de la filosofía en el Perú. Todo esto, jovencitos, que estamos comentando, que está en la estructura misma del país, ¿no? Una situación de dependencia, dominación, su desarrollo, y una cultura ajena a la nuestra que se introduce en nuestra conciencia y nos va alienando. Bien, esto se muestra en los productos del país, por ejemplo, los productos sobre todo culturales. Por ejemplo, nos preguntamos, por ejemplo, la ciencia que estudiamos, la matemática, la física, la química, la biología, ¿es peruana o viene del extranjero? Dicen ustedes, a ver, chicos, a ver. Bien, ¿quiénes son los autores que han desarrollado las ciencias? A ver, Gianluca, ¿qué nos dicen? Ve, la literatura de ese entonces, ¿no? Y también la ciencia. Bueno, en sí el conocimiento no le pertenece a nadie en sí, o sea, el conocimiento se Ya. desarrolló en nuestro país y por tal salió una variante que es la literatura peruana, ¿no? Y la filosofía peruana a nuestra forma de ver o a la forma de ver de los filósofos peruanos, ¿no? Y pues yo diría no es, el conocimiento no es del extranjero, no es de los ingleses, no es de los estadounidenses, el conocimiento es para todos.
Y el, Claro, los, claro, los claro. conocimientos en general, claro. Si no, él está hablando un poco del origen, ¿no? De estos conocimientos. Claro, los orígenes son europeos, ¿no? La matemática, ¿no? La Ah, filosofía, no, claro, pero el conocimiento, las como ciencias. dijo, el conocimiento es poder para quien lo sabe utilizar y sabe sacarle provecho. Claro, la idea es apropiarnos de ese conocimiento. Sí, pues, claro, pero en relación a la filosofía, por ejemplo, dice Salazar Bondi, por ejemplo, si nosotros hacemos un repaso de la historia de filosofía en el Perú, él diría, a ver, ¿qué se ha mostrado, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, cuando llegaron los españoles, ¿qué tema ellos buscaron desarrollar? Por ejemplo, uno de los temas que desarrollaban en San Marcos a principios pues, de la conquista era el tema de la fe, era el tema de Dios, era el tema de la Iglesia Católica, demostrar que Dios existe, ¿no? Cómo evangelizar a los indígenas. Esos, diría pues Salazar Bondi, son temas propiamente peruanos. ¿Bien? Otro asunto, por ejemplo, en la etapa de la Ilustración, ¿qué hicieron los criollos peruanos? Como no sé, pongamos Mariano Melgar, ¿no? Algo así, ¿no? Trajeron ideas que habían provenido de Europa, ¿no? Las ideas de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire. Claro, y en base a esas ideas comenzaron a diseñar la idea del gobierno que iba a haber después de las colonias. Y así ha pasado también en otras etapas de la filosofía en el Perú. Por lo tanto, según Salazar Bondi, ¿cómo se ha mostrado la filosofía en el Perú durante todos estos siglos de filosofía? Desde el siglo XVI. Dice Imitada. él, imitativa, inauténtica, alienada y ha generado alienación. Claro, ¿no? Esa es la mirada que tiene él, ¿no? Bien dice, y eso no porque los filósofos, ¿no? O los científicos o los literatos peruanos quieran ser alienados, nadie quiere ser alienado, sino que la situación misma del país para Salazar Bondi, ¿no? Sobre todo esto que está mencionando él, que es la etapa de los años 40, 50, 60, produce en la conciencia de las personas, dice, esta situación. Si fuésemos un país independiente, autónomo, desarrollado, podríamos generar una filosofía más creativa, como hicieron los franceses, los ingleses, y ya lo están desarrollando los norteamericanos. Por eso que para Salazar Bondi, para que el Perú tenga un impulso a nivel cultural, tiene que, en primer lugar, desarraigarse, ¿no? De la dominación, dependencia y su desarrollo, más bien desarrollarse, ser independiente y más bien dominarse a sí mismos, claro, ¿no? O sea, tener los recursos económicos, sociales, culturales, para que el país se pueda desarrollar por sí mismo y beneficiar a la población. Interesante propuesta de Salazar, ¿no? Oye, chicos, pero mientras eso no pase, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea? A ver, algo que ya Estudiar, estamos desarrollando en la clase. estudiar, ¿Qué estamos haciendo en primer lugar? Estamos en aprendiendo. primer lugar aprendiendo, Claro, estamos conociendo lo que está pasando en el país. Es como lo que pasa con un médico, decía Salazar Bondi. Cuando tú vas al hospital, a la clínica o al centro médico, ¿qué es lo que en primer lugar hace el médico? A ver, ¿qué es lo examina, inicial? Te examina, ¿sí o no? Hace un diagnóstico de ti, ¿sí o no? Te evalúa, ¿sí o no? Bien, o te pide que vayas pues, a hacerte pruebas de análisis de sangre, ¿no? De esputo, que te tomes placas, que haces eso es lo fundamental, eso es lo primero, un diagnóstico, ¿sí? Pero luego del diagnóstico, cuando ya sabemos lo que está pasando, ¿bien? ¿Por qué hay problemas? ¿Qué es lo que nos plantea el médico? Bien, soluciones, ¿no? Bueno, y para Salazar Bondi, una solución que tenemos que tener, ¿cuál es? Es lo que estamos haciendo de alguna manera. En primer lugar, tomar conciencia. Tomar conciencia de nuestra historia, tomar conciencia de nuestra condición, de nuestra situación real. ¿Bien? Y luego de tomar conciencia, ya es posible superarlo, dice, ¿no? Claro. Como la persona que tiene una enfermedad, ¿no? Todos los días toso, todos los días me duele el estómago, todos los días me duelen los hombros. Tienes algo, hay que saber lo que tienes. Para que luego de que te hayan hecho tu diagnóstico, el test, tu evaluación, ahora sí se te recomiende, pues, no sé, los medicamentos, operaciones, tratamiento, dietas. Eso es lo que se está diciendo Salazar Bondi, ¿no? Claro.
Por eso para Salazar Bondi, una recomendación es, por ejemplo, hacer una filosofía que más que esté imitando y copiando, nos libere. Esa es la idea. O sea, que sea una filosofía que permita, en primer lugar, que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y buscar superarlos, ¿no? Superar la dependencia, su desarrollo, la dominación cultural. Ser un país autónomo, con una cultura creativa, esa mostrarlos. Muy bien, pero a nivel de la filosofía, se pregunta Salazar Bondi, por ejemplo, porque ese es el tema que nos pregunta el examen de admisión. A ver, ¿cuándo llega la filosofía en el Perú? Para Salazar Bondi llega con los españoles. Los españoles nos han traído su religión católica, su lenguaje. Pues este lenguaje que yo estoy usando es un lenguaje importado de España. Claro. Y también ha traído sus filosofías. Esa filosofía que se estaba desarrollando en Grecia, en Roma, ¿no? Y que pasó a Francia, Inglaterra, y que luego se trasladó a España. Su filosofía fue traída también acá y fue divulgada a través de las universidades. Pero se pregunta Salazar Bondi, a ver, y también se preguntan muchos filósofos actualmente. A ver, la pregunta va a ser la siguiente, jovencitos. ¿Existió una filosofía, podemos decir, antes de la llegada de los españoles? ¿Qué dicen ustedes, jovencitos? ¿Había filósofos antes de la llegada de los españoles? O sea, había gente sabia, gente con conocimientos sobre los temas generales, o había científicos y técnicos, había arquitectos, había médicos, contadores, economistas y administradores, o pues todos estamos en estado de, todavía de, no sé, de barbaridad. ¿Qué dice Gianluca? A ver, Gianluca quiere participar, a ver. Ve, yo pienso que con el término como tal, filósofo y arquitecto, o sea, filósofo en sí, ¿no? No se le conocía, bueno, la gente de nuestros ancestros acá no lo conocían así, ¿no? Pero sí habían la gente que se encargaba de hacer arquitectura, había sabios, o los curacas, o los chamanes. Los amautas, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Y había Muy todo bien, eso, había claro. cultura, había conocimientos, la línea de Nazca es como un calendario, o sea, sí había conocimiento, sí había matemática, pero como tal vez no lo conocían de esa forma, sino de otra forma, Ah, es a posible, sus claro. conocimientos. Había un sistema contable también, Gianluca, ¿o no? Sí, profe, sí. Claro, ¿no? ¿Sabes esos sistemas que usaban ellos para contar los Lo había ganados, los visto, sí, lo había visto alimentos? en una clase, pero no me acuerdo muy bien, profe. Ahí yo se Claro, los, ¿cuál? Los Los quipus, quipus, ¿no? Los los quipus. quipus, quipus. ahí Yo yo ese se los. Claro, equipo, ¿no? no Los sé, Claro, encargados de equipo, los sí, quipus sí. Camayoxo. Claro, ¿no? Tú sabes que el Inca Garcilaso La Vega, su famoso libro Comentarios Reales, menciona que así había filósofos, a las cuales se llamaban los amautas, y que trabajaban en los Yachaywasi, que eran los lugares donde se enseñaba, pues, a los hijos, los curacas, a los nobles, sobre los conocimientos más avanzados que había. Pero realmente eso es un tema de debate. Bien, entonces en el examen de admisión lo que te van a preguntar es sobre el debate. Efectivamente, hay filósofos que dicen que sí, Víctor Masi, Gustavo Flores, ¿no? Y otros autores están de acuerdo, ¿no? Dicen, claro que sí había filósofos. El testimonio de Garcilaso La Vega, ¿no? Hace efectivamente esa idea, ¿no? Él tenía antepasados incas, ¿no? Y otros cronistas y autores. Pero también hay filósofos como Salazar Bondi, David Sobrevilla y otros autores quienes consideran que la filosofía como la conocemos, esa filosofía que estamos ya exponiendo de hace varios meses, llega al Perú importada del extranjero. No niegan que en el antiguo Perú haya habido arquitectura, haya habido ingeniería, haya habido literatura, ¿no? Hay poemas, cuentos, ¿no? Claro, pero pues era producto de la experiencia del pueblo, ¿no? Era algo creativo. Pero el nivel teórico, científico, como se desarrolló en Europa, no. Entonces es algo que todavía se debate. Yo estoy seguro que cuando usted ya está en la universidad, ¿no? Vas a asistir a conferencias, a charlas, donde ese tema es tema todavía de debates. Cada vez se investiga más sobre este asunto. Muy bien.
Entonces, sobre la filosofía prehispánica es una situación de debate. Lo que sí están seguros Salazar Bondi es que la filosofía llega con los españoles. Y ha tenido diversas etapas, que son las etapas que hemos expuesto en todas las clases. La escolástica, la ilustración, el romanticismo, el positivismo, el espiritualismo y el movimientos sociales. Pero, ¿qué ha pasado en todas estas etapas, jovencitos? Por ejemplo, podemos decir, Mariátegui importa el marxismo. Víctor Aula de la Torre importa la teoría de la relatividad. El espiritualismo se basa en las ideas espirituales de Henry Bergson. Los positivistas, ni hablar, el positivismo de Augusto Comte. Los románticos, bueno, plantean modelos políticos que tienen su origen en Europa, ¿no? Por ejemplo, ¿quién debe gobernar? ¿Las élites o el pueblo? La ilustración importa el modelo del sistema republicano, ¿no? Que es esta división de poderes, ¿no? Como lo que existe actualmente en el país. Y la escolástica, ni qué hablar, ¿no? Importa la Biblia, la filosofía de Agustín, de Tomás de Aquino. Entonces la pregunta que se hace a Salazar Bondi, y le hace a ustedes también, ¿cómo se ha mostrado la filosofía durante todas estas etapas? ¿Como auténtica o inauténtica? ¿Qué respondería usted en su examen de admisión? Pensando como Salazar Bondi. ¿Cuál es la conclusión que llegaríamos a ver, jovencitos? Auténtica. Inauténtica. Inauténtica porque ha copiado, ha imitado, ha repetido, ¿no? Lo que se han hecho en otros países. No porque los intelectuales hayan sido de bajo nivel. El tema es que la estructura misma, dice Salazar, dependencia, dominación, ¿no? Y su desarrollo ha llevado a esta situación. Por eso lo considera cancelar este asunto. ¿Sí? Pero para cancelarlo, ¿quién lo cancela? ¿Quiénes van a cancelarlo? Debe venir algún iluminado, ¿no? Algún mesías para esto. No, es la propia población quien tiene que darse cuenta de esto, dice Salazar Borges. Claro, ¿no? Y la filosofía es un instrumento muy importante para eso, porque la filosofía que nos va a permitir, jovencitos, al darnos cuenta, buscar elementos de solución. O sea, él propone una filosofía de la liberación. Liberarnos significa cuestionar, ¿no? La estructura económica, política, social, cultural. Y más bien promover la mayor autonomía, la mayor creatividad, ¿no? La novedad. Por ejemplo, ellos promoverían las culturas, los lenguajes, ¿no? El pensamiento andino, etc. Muy bien. Ahora, otro autor que también es importante, chicos, para nuestra clase es Francisco Miro Quesada Cantuarios. Francisco Miro Quesada era amigo de Salazar Bondi. Son colegas. Es más, Miro Quesada es mucho más antiguo que Salazar, sino que pues vivió más tiempo. ¿Sí? Él pertenece a esta familia, tú sabes, la familia Miro Quesada, que son los dueños de qué medios, ¿saben, jovencitos? A ver. ¿Canal 5? No, No, el no. periódico más antiguo que hay Analdo. en el Perú. El comercio. El Comercio, ¿no? comercio, sí, Ah, el Canal comercio. 4. Y el comercio tiene que ver con el canal 4 horas, ¿no? Claro, ¿no? Con Trome, Perú 21, ¿no? Gestión. Son todos un conglomerado, ¿no? De medios de comunicación. Bien, pero él también se interesó por lo que pasa en el Perú. Vamos a conocerlos. A ver, Mauricio, ¿nos apoyas con la lectura de este texto, por favor? Ya, profe. Vida y obra. Fue hijo del periodista Óscar Miro Quesada de la Guerra y María Josefina Cantuarias Dañino. Realizó sus estudios escolares primero en París, luego en los colegios de los Sagrados Corazones Belén y Recoleta y en el Colegio Italiano Antonio Raimondi de Lima. Sus estudios superiores los cursó en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se graduó de bachiller en filosofía con la tesis crítica de la prueba ontológica a través de San Anselmo, Descartes, Spinoza y Leibniz, 1938, y los continuó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió filosofía y matemáticas, optando el grado de doctor con la tesis Algunos estudios sobre las categorías, ensayo de una crítica de la vida psicológica en general, 1939. Posteriormente, obtuvo los bachilleratos en matemáticas y derecho, en 1953,
en esta última universidad y el título de abogado. Muy bien, excelente. Gracias, Mauricio. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos por ejemplo, rescatar acá de la vida de Miro Quesada? Creo que hay muchos elementos, ¿no? Es una persona, podemos decir que tiene un alto nivel académico, ¿no? Como era costumbre en estos filósofos que estamos conociendo, por eso destacaron mucho, ¿no? Estudió en Católica y también en San Marcos, ¿no? Que estudió filosofía, pero también estudiaron matemáticas, ¿no? Derecho, ¿no? O sea, eran personas, podemos decir que tenían conocimiento de una diversidad de temas. Obviamente sus recursos económicos lo permitían, ¿no? Se podían dedicar a estudiar eso. Igual que Salazar Bondi también tuvo pues una amplia biografía. ¿No? De estos más interesantes son Humanismo y Revolución y Proyecto y Relación de la Filosofía Latinoamericana. ¿No? Bien, él escribía pues en El Comercio, era director del Comercio, ¿no? Es una de las personas de mayor nivel académico en filosofía. Bien, pero ahora vamos a conocer su diagnóstico del Perú. Entonces, él lo que dice es lo siguiente. Dice, a ver, en primer lugar, obviamente el Perú, como dice Salazar Bondi, y eso es algo incuestionable, es un país dependiente, ¿no? Subdesarrollado y dominado. Claro, ¿no? Taparse los ojos de esta realidad es volverse ciego. Claro. Ahora, pero el asunto está, ¿cómo salir de esta situación? Entonces, para salir de esta situación, a ver, hay dos caminos que se han usado, pues, dice él, ¿no? En la historia de la filosofía en el Perú y en el Perú mismo. Uno, es el camino del marxismo, dice él, ¿no? Que de manera general, por ejemplo, a nivel mundial, por ejemplo, ¿qué provocó la ideología marxista? Dice Miro Quesada. La revolución bolchevique, la revolución china, la revolución cubana, las revoluciones que se dieron en el mundo que tenía como base la ideología marxista, fueron de carácter, ¿qué? Violentista, dice Elson. ¿Bien? Entonces, y cuando se hace violencia, también se daña al ser humano. Mueren niños, jóvenes, adultos, ancianos. Por eso él cuestionaba mucho el marxismo. Quiere liberar al hombre, pero hace daño al ser humano. Por eso la propuesta de Miro Quesada es el humanismo. Hay que hacer cambios, dice él, ¿no? Pero cambios, dice él, comenzando por dónde? Por la conciencia de las personas. Bien, respetando su dignidad, inculcándole valores, diría eso. Por eso es que Miro Quesada, pues, apostó más por qué, a ver, jovencitos. ¿Cuál es la disciplina que justamente forma a niños, a jóvenes, a adultos? A ver, Liberalismo. La disciplina viene a ser la Ah, ya. educación, Ah, ¿recuerdas? ya. Claro, ¿no? O sea, pero no una educación solamente de conocimiento, de datos, de números, sino una educación que forme valores, dice él. Valores en los cuales se cuida quién. ¿Quién es el ser más importante en el mundo? El hombre, dice él. Por eso su posición se llama humanista. Hay que desarrollar ciencia, claro que sí, pero una ciencia para que beneficie al ser humano. El Perú tiene que ser un país, pues, industrializado, con empresas tecnológicas, pero que beneficien al peruano. Pero sobre todo se debe formar en la conciencia del peruano, pues, y del latinoamericano, porque ellos también hablan de Latinoamérica, pues, de valores humanos. Valores que se basen en este principio, decía Miro Quesada, el principio de autotelia. ¿Qué significa la palabra auto? Auto eres tú, auto. Telios es el fin, tú eres el fin, ¿no? Nadie se debe usar como una cosa, un objeto, un instrumento. Por eso, él criticaba el marxismo, criticaba el socialismo, criticaba el comunismo, pero también criticaba el otro lado. ¿Cuál es el otro lado de estas posiciones ideológicas y políticas que te he comentado? Que utilizan en sus fábricas, industrias y bancos y financieras a los seres humanos como cosas, como si fuese un trapo que cuando ya no se les sirve, lo expulsan. A ver, ¿cómo se mete el sistema? A ver, jovencitos. Capitalismo. El capitalismo. Entonces, él está en contra del marxismo, socialismo, comunismo, pero también en contra del capitalismo.
ese capitalismo que ve al ser humano como cosa, como objeto, como herramienta, como medio de aprovecharse para enriquecerse algunos. Él cuestionaba los valores del capitalismo, ¿no? Eso de la exagerada competencia, el individualismo, y más bien proponía él, pues, este humanismo donde consideramos que todos que somos hermanos, ¿no? Hermano Isaac, Gianluca, Mauricio, Camila, todos somos hermanos, porque todos somos ¿qué? Iguales. Y si hay un problema en el país, ¿qué tenemos que hacer a ver si todos somos iguales? Por ejemplo, como la pandemia. Solucionarlo juntos, comúnmente. Solucionarlo juntos, cooperar para solucionar, claro, Ujú. ¿no? Por ejemplo, estamos en pandemia. ¿Cómo nosotros podemos ayudar para que nuestro país salga de la pandemia? ¿Qué tenemos que hacer? Vacunarnos, promover la Vacunarnos, vacuna y respetar promover las las Y cuidándonos. vacunas, y cuidar. claro, cuidándonos también, ¿no? Cuando salimos a la calle, alguna actividad que tenemos que usar, a ver, jovencitos, Mascarilla. Mascarilla y mascarillas, ¿no? La Usar mascarita, alcohol, alcoholcito. desinfectarnos, ¿no? Claro. Eso es ser solidario, más bien el opuesto es aquel que dice, ¿para qué vacunarme, no? ¿Para qué estar usando mascarillas, no? ¿No? Claro, solamente está pensando en su persona, en sus individuos, está siendo egoísta, ¿no? Para Francisco Medio Quesada, esos valores tienen que ser desterrados por valores en los cuales nos preocupemos por nosotros. Nadie te está diciendo que no te preocupes por ti, pero también por tu familia, por tu vecindario, por tu ciudad, por tu país. Eso es la idea. Y además, hay que ser antirracistas. En los años 50, 60, donde planteé estas ideas, el Perú, pues, era un Perú discriminador, claro, ¿no? Racistas son. Al propio peruano se le discriminaba por el color de piel, ¿no? No, usted es un andino, usted es una persona que habla quechua, que usa poncho, que usa duchullo, no, usted es un inferior. El superior es el hombre de la capital, ¿no? De las élites. Claro, entonces él dice, pues, eso más bien produce, jovencitos, pues, produce una situación de desintegración del Perú, pues, por eso es que la gente de algunos lugares de provincia, pues, cuestiona, ¿no? A las élites y a los limeños. Sí, yo creo, Mauricio, que todavía hay elementos, ¿no? Quizás no tanto como en esta época, pero todavía hay elementos. A veces salen a relucirse, ¿no, Mauricio? Pero también él luchaba contra los imperialistas, decía eso, ¿no? Claro, ¿no? El gran problema en el país, dice él, es que también estamos, como ya lo decía también Mariátegui y Víctor Raúl, ¿no? Y también lo dice el colega Salazar Bondi, diría Miro Quesada, es el imperialismo. Se han apropiado de nuestros recursos naturales, se han apropiado del gas, del petróleo, de las minas, ¿no? De las más importantes fábricas, industrias, y nos mantienen en una situación de dependencia de su desarrollo. Así que hay que combatirlo y hay que hacer que todos estos recursos pasen a manos nacionales, diría eso. Donde se invierta, pues, lo obtenido, ¿no? De las ventas, de la explotación de estos recursos. Una sociedad donde no haya clases sociales, porque en el Perú de los años 50, 60, pues era bastante común esas clases sociales. Claro, ¿no? Una cosa son la clase alta, la clase media, la clase baja. Claro, hasta ahora hay personas que piensan así, ¿no? Yo soy de clase alta, dicen, yo voy a hablar con la clase baja. Claro, ¿no? Y la clase media quiere estar, ¿no? Quiere ser clase alta, ¿sí? O la, claro, pasa eso, ¿sí? Entonces, esto nos lleva, pues, justamente a una situación de desintegración, ¿no? Como país no podemos estar desintegrados, ¿no? Más bien tenemos que ser un país unido para desarrollarnos, para ser más independiente, más creativos. Bien, entonces nos plantea Salazar Bondi, digo, Miro Quesada, una especie de revolución de la conciencia. Para eso es importante la educación. Tú sabes que Miro Quesada llegó a ser ministro de Educación en el primer gobierno de Belaúnde. Y fue uno de los ideólogos de este partido político que actualmente está en el Congreso, que viene a ser Acción Popular. Bien, chicos. Bueno, pero ¿qué piensa nuestro amigo en relación a la filosofía? Porque este es el tema que nos viene más en el examen de admisión. Él dice, si bien
la filosofía, dice él, obviamente tiene elementos de dependencia, ¿no? De la dominación, pero hay que mejorarlas, dice él, ¿no? Claro, hay que mejorar. Claro, él ve siempre la filosofía como un proceso que comenzó, ¿cuándo? Antigua, dice en el siglo XIX, donde aparecieron los primeros filósofos, porque antes eran teólogos, dice, ¿no? En la época colonial eran teólogos. En la época de la Ilustración, que decía Salazar, eran pues políticos, ¿no? Filósofos como tales aparecen recién en el siglo XIX, ¿no? En los años 30, 40 del siglo XIX. ¿Cómo llama a estas personas? Lo llama patriarcas. Son los fundadores de la filosofía en el Perú. Patriarcas también hubo en otros países, como en Argentina, México, ¿no? En el Perú tenemos a Alejandro de Austria, profesor universitario, ¿no? De San Marcos. Eran estas personas quienes estaban enamoradas de la filosofía, ¿no? Leían a grandes autores. A ver, jovencito, ¿quiénes son los grandes autores, a ver, de la filosofía en el mundo? A ver, coméntame, por favor. Escribe en el chat. De las cuales ellos lo leían con mucha avidez. A ver, ¿qué autores hemos visto nosotros en filosofía occidental? A ver, ¿qué me dicen acá? ¿Algún jovencito? Aristóteles, sí, ¿ves? Hola, muy bien. Otro autor, a ver, Rola. Platón. Sócrates. Bueno, Sócrates no escribió nada. Platón, ¿no? Escribió sobre Sócrates. Pero hay más filósofos contemporáneos, a ver. ¿A quiénes? A ver. A Kant, a Hegel, muy Nietzsche, bien. profe, Nietzsche. A Nietzsche también, un autor muy querido Tomás de por Aquino. algunos filósofos. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, San Conte. Agustín, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Conte. Conte también, muy bien, excelente, chicos. Claro, entonces, estas personas eran admiradores de estos filósofos y lo leían, ¿no? Y a veces tenían que leerlos en su propio idioma, porque en esa época no había traducciones como ahora. Ahora tenemos la suerte que nos traducen los textos. Entonces, si tú querías leer a Conte, tenías que saber qué, a ver, jovencito. Francés. Francés. Francés, ¿no? Sí, claro, si tú querías leer, por ejemplo, a Hegel o a Nietzsche, tienes que saber qué, a ver, jovencito. Alemán. Alemán. Alemán, ¿sí? Estas personas, vean, aprendían idiomas. Y en esa época no había centro de idiomas, como hay ahora, ¿no? Hay la Alianza Francesa, no sé, el Goethe, ¿no? O, pues, eran autodidactas, o viajaban al extranjero, ¿no? También eran gente que tenía mucho poder económico para eso. Muchos de ellos fueron catedráticos y difundieron estas filosofías en sus cátedras, pero según Miro Quesada, carecieron de la tradición filosófica, ¿no? O sea, no sabían muy bien de qué estaban hablando, ¿no? No sabían que estos autores venían de otros autores y otros autores más. Padecen, dice, sin ser conscientes de ello, la vivencia del desenfoque, ¿no? O sea, algo así como que no están muy claros en lo que están haciendo, ¿no? O como que ven las cosas todavía borrosas. Pero algo han hecho. La siguiente generación es la que ya aparece en el siglo XX, llamada segunda generación. Esta generación, como que ya las cosas se están enfocando mejor, dicen ellos. Ya no somos tan miopes, ya no leemos por leer, ahora buscamos entender lo que leemos. No somos tanto difusores, queremos crear también, pero sabemos que tenemos limitaciones. Claro que sí. Tenemos limitaciones. No podemos hacer una filosofía creativa como los europeos. Claro, ¿no? Tenemos limitaciones. Pero podemos recuperarnos, dicen ellos, ¿no? Claro, ¿no? Un poco que podemos asumir esa tradición filosófica europea, hay que seguir leyendo a Platón, a Aristóteles, a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona, a Descartes, a John Locke, a Kant, a Marx. O sea, es, como dice también su compañero Gianluca, ¿no? Es conocimiento, es el conocimiento de la humanidad, ¿bien? Pero también, a partir de esa lectura, ya nosotros hacemos una síntesis, podemos escribir textos que sean creativos, ¿no? Y alcanzar lo que llamaríamos la normalidad filosófica. O sea, que la filosofía sea parte de una actividad cotidiana, ¿no? Pero obviamente eso implica, pues, jovencitos, tener un alto nivel, como lo estaba teniendo Miro Quesada, ¿no? Recuerda que Miro Quesada estudió matemáticas, derecho,
filosofías y en 2 universidades. Y aparte que este señor también paraba viajando por el mundo. Bueno, como su familia tenía recursos económicos, este señor se iba por Europa, por Rusia, por China, ¿no? Un hombre de mucha cultura debido a sus posibilidades económicas. Y entonces esta segunda generación quiere realmente trabajar la siguiente generación. Sabe que por la edad que tienen, por las condiciones también que vive, pues la siguiente generación va a ser mejor. Tenemos a Mariano Iberico en el Perú, que lo hemos mencionado en clases anteriores, en Argentina, Francisco Romero y Samuel Ramos en México. Y la siguiente generación, o llamada tercera generación, que lo encontramos de los años 50 del siglo pasado, ¿quién se encuentra a ver ahí? Salazar Bondi y el mismo Francisco Miro Quesada. Son filósofos que han sido forjados por la generación anterior, la generación del 30, del 40, ¿no? Que también pues, que va a tener un alto nivel. Por ejemplo, en esta generación se dice que el que estudia filosofía, a ver si alguno de ustedes se está interesado, tiene que saber idiomas. ¿Es importante saber idiomas o no, jovencitos? Dicen ustedes. Sí, Sí. ¿Alguien? Sí, Claro sí, que sí, importante. ¿sí o no? Definitivamente eso. Pero si uno quiere estudiar a Platón y Aristóteles, tiene que saber qué. ¿Qué idioma tienes que saber? De Grecia. latín. Griego, ¿sí o no? Griego. Si es posible el griego de esta época, que es muy diferente al griego actual. Si quieres estudiar a San Agustín o a Santo Tomás de Aquino, que vivieron en la época medieval, ¿qué idioma tienes que aprender, jovencito? A Italiano ver, ¿qué será. me dice? El latín, acuérdate, eso, Latín. el latín es el idioma antiguo. Claro, y si quieres a conocer algún autor moderno, ya lo hemos dicho, ¿no? Alemán, francés, inglés. Porque es importante leer los autores, si es posible, en su propio idioma, su propio lenguaje, porque el lenguaje es un reflejo de su cultura, de su sociedad, de su manera de pensar. Aparte de que estos filósofos también eran entrenados en matemáticas, ciencias, como actualmente los que estudiamos filosofía también llevamos sus cursos. Por eso le llaman generación técnica. ¿Por qué? Porque es una generación que debe tener un alto nivel, como lo tuvieron Salazar y Miro Quesada. Profe, Esta ¿y ahí entra generación, Mariátegui? no, Mariátegui más bien pertenece más allá de los movimientos sociales. Mariátegui no estudió en la universidad. Estos más bien son filósofos académicos, Gianluca, son académicos. La Ah, gente que ya, está en la profe. universidad, claro, en cambio, Mariátegui era un filósofo político, era un hombre que hizo filosofía, pero desde las plazas, ¿no? De los sindicatos. Buena pregunta, estimado. Bien, ahora, pero en esta generación, que es de la generación de los 50, 60 hacia adelante, aparecen 2 grupos. Entonces se llama esto bifurcación. A uno va a decir, hay que hacer filosofía, pero como siempre se hizo filosofía, ¿no? Por ejemplo, acá profesores de ellos, ustedes es el amor. Y yo no voy a hablar del amor solamente de María y José, o de el limeño y la chiclayana, sino el amor en general, ¿no? Mundial. Si usted habla de la belleza, habla de la belleza en general, la ciencia, las tecnologías. ¿Cómo se ven estos filósofos que hablan sobre esos temas generales? Y que en cualquier lugar del mundo pueden abordar esos temas porque se han especializado. Le llaman universalistas. Pero también hay filósofos de esta época, ¿no? Todavía hay filósofos de este tipo, como Leopoldo Sea, que decía, pero en Latinoamérica hay muchos problemas en los jovencitos. ¿Qué problemas hay en Latinoamérica? A ver, ¿han visto las conferencias del CELAC, chicos? ¿No? Que fue México. ¿Han escuchado lo que dicen los presidentes latinoamericanos? Que ha dicho el presidente de México, bueno, el de Perú, ¿no? Obviamente, ¿no? El de Venezuela o Cuba, en nuestra región, ¿hay problemas o no? Un problema grave, ¿cuál es? La pandemia continúa. ¿Qué más? La pobreza, la corrupción también, ¿o no? Entonces, nosotros también podemos hacer filosofía desde nuestra realidad. Entonces le llaman ellos regionalistas. Claro, ¿no? Ahora, entre ellos se atacan, ¿no? Los universalistas dicen, ustedes están haciendo sociología, antropología, ¿no? Política, ¿no?
Claro. Y en cambio los otros dicen, ustedes están haciendo abstracciones, ideas ya de otros tiempos. Además, hay asuntos que hay que abordar. Y bien, y nos vamos a la última generación, según Miro Quesada, que es la llamada cuarta generación. La generación cuarta, era de los años 80 hacia adelante. Es una generación que, según Miro Quesada, debería tener la naturalidad filosófica. Por ejemplo, imaginemos que yo soy de esa generación. Entonces, para mí, pues, yo no me estoy preguntando, como lo hacía Salazar Bondi, si lo que estoy haciendo es una imitación, una copia, o es algo auténtico, algo creativo. No estoy en ese plan. No estoy angustiado, ¿no? Ni con ansiedad si lo que estoy haciendo es filosofía auténtica o inauténtica. Eso se llama naturalidad filosófica, ¿no? Hago filosofía sin más, nada más. Sin angustia, sin temores, reflexiono con mis estudiantes, ¿no? En charlas, conferencias, en libros, sobre diversos temas de la filosofía. Vamos a leer este texto, jovencitos, para entender mejor esta cuarta generación. Ruth, ¿nos apoyas, por favor? Ruth. Ruth, ¿estás ahí? Sí, profesor. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes. A ver, por favor. Creemos que el pensamiento latinoamericano, en estos momentos, la única actitud que puede tener un filosofar auténtico, la de abordar los problemas a fondo, de manera sistemática, por sus propios medios, y la de llegar a conclusiones siguiendo la dinámica del propio pensamiento, sin tener en cuenta si estas conclusiones son o no originales, sino única y exclusivamente si son verdaderas o falsas, en cuyo caso deben ser rechazadas. Al proceder de esta manera, los pensadores latinoamericanos están haciendo filosofía auténtica sin dudar sobre la posibilidad de hacerla, y a pesar de que en su mayoría trabajan en países subdesarrollados en los que efectivamente existe una cultura de la dominación. Muy bien, gracias, Ruth. Excelente, muy bien. ¿Qué nos está diciendo Francisco Melo Quesada acá? Dice acá, creemos que el pensamiento latinoamericano tiene en estos momentos la única actitud que puede tener una filosofía auténtica, la de abordar los problemas de fondo, de manera sistemática y por sus propios medios. Claro, ¿no? Eso es ser auténtico, diría Milo Quesada, ¿no? No estamos en el mejor de los mundos posibles. Somos conscientes que somos eh, ciudadanos de países subdesarrollados, dependientes y dominados. Pero eso nos debe frenar a hacer filosofía. ¿Qué piensan ustedes? O hacer ciencia, o hacer tecnología, o hacer arte. O sea, o tenemos que estar esperando con los brazos cruzados cuando seamos desarrollados, cuando seamos dependientes y seamos auténticos. Y recién ahí comenzar a escribir, recién ahí comenzar a proponer o a desarrollar alguna filosofía. No, claro, Camila, esa es la respuesta que da Miro Quesada, ¿no? ¿No? Tenemos que seguir avanzando, pero obviamente ciertos requisitos, ¿no? Tratar los problemas a fondo, ser organizados, siguiendo la dinámica del propio pensamiento sin tener en cuenta si estas conclusiones son o no son originales, ¿no? No vamos a estar ahí angustiados, ¿será original, no será original? No, filósofo nada más, escribe, investiga, estudia, lee, ¿no? Claro, eso es lo que te está pidiendo Miro Quesada. Lo importante acá, si lo que está diciendo es verdad, obviamente, tampoco vas a meterte a decir falacias, ¿no? Al proceder de esta manera, los pensadores latinoamericanos están haciendo filosofía auténtica, sin dudar sobre la posibilidad de hacerla, a pesar de que en su mayoría trabajan en países subdesarrollados, como he comentado, claro, y donde hay una cultura de dominación. A pesar de eso, seguimos trabajando en hacer una filosofía propia. Muy bien. Ahora, finalmente, chicos, vamos también a conocer a otro gran intelectual peruano que nos pregunta el examen de admisión, que viene a ser Gustavo Gutiérrez. Muy bien. Gustavo Gutiérrez, acá tenemos, acá el señor Gustavo Gutiérrez, es un teólogo, ¿no? Filósofo y teólogo, podemos decir, es sacerdote católico, ¿no? Claro. Y que escribió una diversidad de textos, ¿no? Que son considerados como un aporte interesante a la teología, ¿no?
Claro. Por ejemplo, la teología de la liberación. Luego se preguntaba a este sacerdote, bueno, se sigue preguntando, ¿no? A ver, ¿qué significa ser un auténtico cristiano? A ver, jovencitos. ¿No? De repente muchos de nosotros somos católicos, ¿no? Por ejemplo, yo soy católico, aunque no soy muy practicante, que digamos. Pero, ¿qué significa ser un buen cristiano? Un buen cristiano, a ver, ¿qué dice Franz? A Respetar ver, los mandamientos. ya, está bien, es una buena idea, ¿no? Respetar los mandamientos, algo adicional. Respetar las reglas, porque ellos Muy bien, tienen reglas Alejandro, distintas hay que las católicas. normas, reglas, valores también. Muy bien, son. A ver, y Alejandro y Franz que están participando, y si hay alguna necesidad, si ven ustedes, por ejemplo, personas de algunos pueblos jóvenes pasando hambre, ¿hay que ser diferentes o hay que ayudar? Hay que ayudar. Hay que Hay que ayudar. ayudar. Claro, son muy bien. Sí. Por ejemplo, él apoyaba los comedores populares, ayudaba también los comedores parroquiales, donde asistían personas, ¿no? Con extrema pobreza, ¿no? Ancianos, niños, dándole desayunos, claro, ¿no? Hacía actividades también, ¿no? De apoyo social. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay alas, ¿no? Hay un ala más de derecha, pero también hay un ala de izquierda. Un ala que considera que el ser cristiano es una cuestión social, pedir justicia social, ¿no? Luchar porque seamos un país desarrollado, donde haya más justicia, donde no haya tanta desigualdad. Y uno de los promotores de estas ideas fue justamente este sacerdote peruano y uno de los grandes pensadores del Perú, que es Gustavo Gutiérrez. Su teología o su forma de filosofar a partir de su fe es pues la teología de la liberación. Claro, ¿no? Entre los muchos intelectuales, uno de los que más influyó en él es este personaje. ¿Quién es este flaquito que está acá con su maquinita, pues? Mariátegui. Mariátegui, Mariátegui, eso, ¿no? ¿Y Mariátegui qué era? ¿Qué ideología había asumido? socialista. Era un Socialista. socialista, era un marxista. Era alguien que planteaba la necesidad de transformaciones sociales, ¿no? Entonces, la teología católica que está desarrollando, pues, este señor Gustavo Gutiérrez, es una teología que se basa en el marxismo, imagínate, ¿no? Es una teología católica que se basa en el marxismo, que interpreta la vida de Jesús como la de un hombre que libera, como un hombre que dice, no solamente de pan vive el hombre, también, efectivamente, pero necesitamos pan o no. O todos rezos, todas oraciones, todos son cánticos, todos son procesiones. También necesitamos pan, también necesitamos agua, necesitamos casa, necesitamos ropas, necesitamos una diversidad de cosas para poder vivir decentemente. Entonces, él plantea ese tipo de teologías, obviamente a partir de su fe, a partir de sus creencias. ¿Tú crees que todos en la iglesia habrán estado de acuerdo con este señor? Dicen ustedes, a ver, chicos, a ver. No, no No, creo. claro, porque algunos dicen, no, la religión no es eso, la religión es, no sé, adorar a la Virgen María, ¿no? Al patrón San Andrés, ¿no? Pero el pobre, ver al pobre como mi hermano, ¿qué es eso? Eso es marxismo, claro, ¿no? Por eso que fue duramente cuestionado. Oye, y por eso que jovencitos, pues su filosofía no tuvo mucha difusión dentro de la iglesia. Ahora, pero con el Papa Francisco que hay actualmente, pues parece que la situación está superándose. A ver, Alejandro, ¿nos apoyas con estas lecturas, por favor? Ya. A ver. ¿Qué es teología de la liberación? ¿Qué es? Es la inteligencia de la fe que descubre en el amor al prójimo el fundamento de la praxis cristiana de la salvación. ¿Ya? La liberación significa ver a la humanidad en busca de una sociedad cualitativamente diferente en la que estará libre de toda servidumbre, en la que será el artesano de su propio destino. Claro, muy bien. Entonces, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Porque Jesús es Dios. Para el cristiano católico que se basa en la teología y liberación, ¿está en quién? A ver, ¿quién nos dice Alejandro? ¿En quién está? ¿Quién nos dice acá el autor? ¿Está en él?
Prójimo, ¿no? Prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Los demás. Los demás, ¿sí o no? Nuestros Las padres, nuestros hermanos, claro, ¿no? Y sobre todo, especialmente los más necesitados. ¿Bien? Claro, esa es la idea, ¿sí? Una iglesia del pueblo, se nos dice acá, ¿no? Y claro, esa es la idea de, claro, algunos dicen, la iglesia, ¿qué es la iglesia? A ver, Camila, a ver, la iglesia, realmente cuando pensamos en iglesia estamos pensando en qué, a ver, Camila, no me contesta. A ver, Alejandro, ¿en qué estamos pensando cuando hablamos de iglesia? Bueno, en Jesús, Bueno, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de Jesús? de iglesia, de iglesia. O sea, por ejemplo, Ah, dice, ¿te vas a la iglesia? ¿Qué significa eso? irte a la casa de Dios, ahí donde es donde Irte a la podemos casa de, predicar la palabra de Dios. claro, ir al templo, eso, ¿no? A la catedral, ¿no? Claro. Ujú, Pero tú exacto. sabes que el término original de iglesia es eclesia, que es un término latín, Ujú, significa comunidad. ¿No? Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es nosotros, los católicos, cristianos, ¿no? Que tienen fe, ¿no? Y que creen en Jesús y asumen la Biblia y todo lo demás, esa es la iglesia. Entonces, este es lo que busca rescatar este filósofo y teólogo peruano. Interesante eso. Claro, ¿no? Claro, generalmente Camila sí, pues, ¿no? Se habla del lugar donde rezan, donde oran, donde cantan, ¿no? Pero la iglesia somos todos. Bien, chicos, excelente, muy bien, me ha gustado la participación de todos ustedes. Y así que continuamos esta vez con las preguntas, pasamos a la etapa ya final de nuestra clase. A ver, ¿quiénes se integran al grupo de jóvenes que han estado participando? A ver, chicos, ¿quiénes desean participar? Por favor, me escriben para poder apuntarlos y llamarlos en su momento. Es que es muy importante participar, ¿no? Muy bien. Ahora sí, vamos entonces con las preguntas. Y no me importa. Muy bien, chicos. A ver, vamos a apuntar a los jóvenes que desean participar. A ver, acá estamos. A ver, acá. A ver, Camila dice que quiere participar. Camila. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Isaac, ya estás apuntado. Igual también Alejandro. Mauricio también. A ver, Gianluca. Ahora Gianluca también. Muy bien. Gianluca. Efectivamente. Ya. Muy bien, Gianluca. Chévere. Muy bien. Ruth, ¿sigues apuntada? ¿Está bien? A ver, no me contesta Ruth. Ya. Muy bien. Entonces, sí, ya muy bien. Oh, muy bien, continúas. Entonces, vamos entonces con los jovencitos. Comenzamos con, a ver, Camila. Camila, por favor, lees el texto. Vamos a leer. A ver, ya saben, chicos, la dinámica es que, ahí está. Alguien lee y los demás van respondiendo ya en el chat. Muy bien, Camila, por favor. Pregunta 1. Con respecto a la teoría de Francisco Miro Quesada, indique la secuencia correcta del valor de la verdad, verdadero o falso. 1. El marxismo nos permitirá liberar al hombre de toda explotación. 2. El humanismo se basa en tratar al hombre como un medio y un fin en sí mismo. 3. La ideología estimativa se fundamenta en principios axiológicos. 4. Está en contra del imperialismo, que es el sometimiento de una nación sobre otra. Muy bien, excelente. A ver, conversemos un momento, Camila. A ver, vamos a preguntarte a ver sobre este asunto. Recuerda que es de Francisco Miro Quesada, ¿no? Ahora, para Francisco Miro Quesada, el marxismo nos permitirá liberar al hombre. Miro Quesada está de acuerdo con el marxismo o critica el marxismo. ¿Quién no dice eso? Lo critica eso, ¿no? Claro, eso no dice, no, es sinónimo para él de violencia, eso, ¿no? Claro, ¿no? Destruye eso, ¿no? Hay personas que sufren eso. Claro, ¿no? Él no cree en el marxismo, ni en el socialismo, ni en el comunismo. Por lo tanto,
Esto es falso. Bien, siguiente. A ver, Camila, dice, ¿el humanismo se basa en tratar al hombre como un medio? Considera, pues, Miro Quesada, que al ser humano hay que tratarlo como una cosa. Ah, ya, ya. Falso. Falso. Muy bien. Un ratito. Ya, está bien, Lady, ya vamos a coordinar, vamos a buscar acabar pronto, ¿ya? Muy bien, no te preocupes. Ya, muy bien. Esto es falso, ¿sí o no? Claro, porque para, pues, nuestro amigo Miro Quesada, los seres humanos no somos un control remoto que estamos para hacer usarlo como una cosa, ¿sí o no? No somos un trapo que cuando ya no nos sirve lo desechamos. No somos esos. Somos valiosos, tenemos dignidad, ¿sí? Claro, eso es algo muy importante. Así es, Camila. Muy bien. ¿Sí? Siguiente. La ideología estimativa se fundamenta en los principios sociológicos. Claro, cuando hablamos de estimativa estamos hablando de los valores. Miro Quesada, pues, decía que hay que promover los valores en los niños, en los jóvenes, en los adultos, ¿no? ¿Qué hay que enseñarle a los niños? Ser solidarios. Hay que enseñarles a ser personas que valoren al otro, ¿no? Que no haya racismo, ni discriminación, ni exclusión. Dicen a ver, jovencitos y jovencitas. Así es, una educación con valores, ¿no? Hay personas con buenos valores, por lo tanto, ya no va a haber corrupción. Porque el corrupto ve nada más su persona, ve su individuo. No le interesa a los demás. Se lleva el dinero del colegio, se lleva el dinero del puente, ¿no? Del hospital. Claro. Ajá, ya está dando su clave. Entonces, esto sería qué cosa verdadera. La siguiente, está en contra del imperialismo. ¿Está en contra del imperialismo? No, nuestro amigo Miro Quesada. Siendo él un hombre aristócrata, pero dice, tengo que ser honesto, ¿no? Porque he hablado de los valores también. Está en contra, ¿no? Estos capitalistas vienen y se llevan nuestros productos y lo invierten todo en sus países. Mientras que esos países cada día son más ricos, nuestros países cada día somos más pobres. Claro, sí. Muy bien. Ahí está, chicos. Entonces, ahí vemos la clave. Buenas, jovencitos. Y nos vamos entonces con Gianluca, el siguiente, creo que es un texto. Vamos con Gianluca. Muy bien, Gianluca, por favor, nos apoyas. Profe. El reverso económico y social de esta condición de dominado en que se encuentra el Perú es, pues, el subdesarrollo, la falta de desenvolvimiento y aprovechamiento de nuestros recursos, capaces de fundar el estatus humano de toda la población. Ese efecto no causa. Los lazos de dependencia y de dominación desempeñan el papel fundamental porque condicionan la imposibilidad de disponer de nuestra naturaleza para superar las limitaciones de la educación, la sanidad y la libertad social en el país, de donde se deriva la imposibilidad de alcanzar los planos más altos de la actividad creadora, científica, artística, industrial, etc. Lo que aquí existe en lugar de una sociedad integrada es un sistema de obstáculos y factores inerciales en gran parte renacentes de las estructuras tradicionales desarticuladas que conspiran contra el desenvolvimiento del país. Salazar Bondi, Augusto, la cultura de la dominación. Muy bien, excelente, Gianluca. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Salazar Bondi? Esto lo habrá escrito en los años 60, 70 del siglo pasado. En su análisis de la cultura, de la dominación, dice lo siguiente, ¿no? El reverso económico-social de esta condición ha dominado que se encuentra el Perú. Entonces, para Salazar, el Perú es un país dominado, ¿no? Pues pues el subdesarrollo. O sea, ¿cuál es la causa del subdesarrollo? La dominación. Somos dominados por los grandes países imperialistas, ¿no? La falta de desenvolvimiento y aprovechamiento de nuestros recursos, capaz de fundar el estatus humano de toda la población. Claro, porque todos los recursos naturales son explotados por los países extranjeros. Claro, entonces en Salazar y hasta en Miro Quesada hay un pensamiento bastante nacionalista, ¿no?
y hasta estatistas, ya no podemos decir, ¿no? Y esto también está en el Víctor Raúl Aya de la Torre Joven, y también está en Mariátegui, eso, ¿no? Nuestros recursos son para los peruanos. Uy, eso si se dice en estos tiempos diría, uy, ¿qué les pasa? Dice acá, ese efecto y no causa. Los lazos de dependencia y dominación desempeñan el papel fundamental porque condicionan la posibilidad de disponer de nuestra naturaleza para superar limitaciones. Claro, ¿no? O sea, la idea es, esta naturaleza tiene muchos recursos, pero no la usamos a nuestro beneficio. No son usadas, por ejemplo, para educación. No son usadas para la sanidad. Mira, no se pregunte, ¿por qué los hospitales, no? Hace un año no pueden atender a toda la población que estaba infectada con el coronavirus. Si somos un país rico, imagínate eso. ¿De dónde se deriva la imposibilidad de alcanzar los planos más altos, ¿no? Claro, ¿no? También por esta situación no podemos desarrollar nuestra propia ciencia, arte, industria. Muchas de las cosas que se hacen en el país son imitación o copia de lo que se hace en otros pueblos. Luego aquí existe, en lugar de la sociedad integrada, es un sistema de obstáculos y factores inerciales en gran parte remanentes de las estructuras tradicionales articuladas. O sea, todavía tenemos elementos de la colonia o del virreinato, como ya también lo mencionaba en su momento Mariátegui, ¿no? Que conspiran con el desenvolvimiento del país. Claro. Muy bien, entonces esto es el texto, el tema de la dominación, y el asunto es el desarrollo como manifestación de esta dominación que tiene el país. Vamos a las preguntas con Isaac. Isaac, por favor, nos lees el texto. Número 2. La falta de aprovechamiento de nuestros propios recursos, según el texto, se debe a la A, educación, B, dominación, C, alienación y D, opresión. Excelente, Isaac. Muy bien. ¿Qué nos dicen los jovencitos? A ver, ¿por qué no podemos aprovecharnos A de los ver, recursos? dominación. Tenemos tanto oro, plata, cobre. ¿Por qué? Porque nuestro querido y amado país se encuentra dominado. Las grandes potencias económicas son las que dominan. Son las que dicen lo que se debe producir y lo que no se debe producir. Mientras sigamos con esta situación, obviamente no vamos a salir de su desarrollo. Sigamos, chicos, con la pregunta 3. A ver, con Mauricio, ¿nos apoyas, por favor? La condición de país dominado trae consigo, en el plano económico-social, el subdesarrollo. Sí, muy bien. ¿Estamos de acuerdo, jovencitos? ¿Qué trae en el plano económico-social? Nos trae subdesarrollo y dependencia, ¿no? Dice acá. A ver, vamos a ver acá. Según el texto. Según el texto, a ver. Vamos a leerlo, a ver. Vamos a leerlo, a ver, Mauricio, para captar mejor la idea. A ver, vamos. Los lazos de dependencia y de dominación desempeñan el papel fundamental porque condicionan la imposibilidad de disponer de nuestra naturaleza para superar las limitaciones de la educación, la sanidad, la libertad social en el país, de donde se deriva la imposibilidad de alcanzar los planos más altos de la actividad creadora, científica, artística, industrial, etc. De este pasaje se puede inferir que la dominación supone dependencia económica social. Claro, entonces están vinculados, pues, la dominación con la dependencia. Claro, traen consigo, pues, estas dificultades a nivel económico-social. Realmente están todos intervinculados, pero claro, ¿no? Pero se menciona más con el tema de la dependencia. Vamos a la pregunta 4 con, a ver, Ruth, ¿nos apoyas? Si asumimos las tesis de Augusto Salazar Bondy, debemos aceptar que 1. No existe un proyecto nacional integrador. 2. Creamos mitos enmascaradores para ocultar nuestros problemas. 3. Somos un país que domina a otros países. Muy bien, a ver, conversemos un momento, Ruth, a ver. Los jóvenes también pueden comentar a través del chat, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen? A ver. Salazar Bondi dice acá, ¿no? Sobre nuestro amado país. No existe un proyecto nacional integrador. ¿Esto es falso o verdadero?
sea, hay un proyecto nacional, los políticos ya en los años 50, 60, ¿planteaban un proyecto nacional o no lo hay? Falso. Esto es falso, señor. No hay un proyecto nacional, ¿no? Obviamente los políticos, ¿no? Cuando toman el gobierno, pues, ¿no? Ponen frases, ¿no? Había una frase que decía, ¿no? Solo juntos venceremos, ¿no? Pero no hay una teoría, no hay un plan, no hay un diseño, señor. Claro, ¿no? Hay una doctrina. No hay una doctrina, señor. No hay una teoría elaborada. Lamentablemente nuestros políticos, pues, han ganado elecciones basándose más en frases populares, ¿no? Claro. Profesor, ¿no Digamos, sería verdadero? a O, ver, Sí, porque profe, sería a ver, verdadero. parece que sí, ¿no? Entonces, no existe, sí, pues, tiene razón, el verdadero, sí, te lo había puesto falso, tiene razón. No existe un proyecto nacional integrado. Muy bien, chévere, gracias por la aclaración. A ver, pero sigamos a ver acá con Ruth, estamos conversando con Ruth también y con ustedes. Dice acá, ¿creamos mitos enmascaradores para ocultar nuestros problemas o no? ¿Qué mitos? A ver, por ejemplo, somos un país democrático. ¿Realmente habrá democracia en el país? Somos un país de la libertad de expresión. O sea, todas las personas de todas las regiones realmente se sienten libres de expresarse. Un O hasta país hace poco. democrático controlado por minorías sería. ¿No ves? Algo así. Pero si ya está controlado por otros, ya no puede ser democrático, estimado. Porque se entiende que la democracia es el poder de la población. Demos tratos, ¿no? Es la población en su generalidad la que determina, ¿no? La política, el sistema. Claro, por lo tanto, ¿qué dicen acá, jovencitos? ¿Esto sería falso o verdadero? Esto sería entonces Verdadero. 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 Ahora, ¿qué dice Ruth? ¿Somos un país que domina otros países? Somos un país limitado. Eso es recontra falso. Pero Falsas. no, ni se domina a sí mismo. Sí, pues. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave, jovencitos y jovencitas? La A. La, Así Ah, es. Muy bien. Extraordinario, chicos. La clave es la A. Muy bien. Excelente. Interesante lo que nos dicen esos autores, ¿no? Siguen vigentes muchas de sus ideas, ¿no? Menos en sentido general. Y vamos a la siguiente pregunta con Alejandro. A ver, Alejandro, ¿nos apoyas con... es un texto. A ver, Alejandro, por favor. ya. Consideremos en primer término la tesis de Vasconcelos. Piensa que ha llegado el momento de dedicarse a ella, con capacidad y posibilidad de progreso, para lo cual hay que emplear las técnicas de los países europeos, especialmente la del pensamiento alemán, que se ofrecen para él como productos útiles de viajes, civilizaciones que han perdido su vena inventiva. Apoyándose en apreciaciones históricas de corte spengleriano, Vasconcelos piensa que América puede sobrepujar al viejo continente en el terreno del pensamiento. Estamos en una posición ventajosa para tal contribución a la cultura mundial, pues mientras los pueblos europeos y también el norteamericano vive enclaustrados en un nacionalismo lleno de prejuicios de raza y de tribu, nosotros abrimos nuestros espíritus de par en par a todos los vientos de la historia. Vasconcelos cree en la existencia de una dimensión universal del hispanoamericano, producto de su juventud y del mestizaje, que se traducirá en una filosofía de amplitud mundial. Salazar Bondi, Augusto. ¿Existe una filosofía de nuestra América? Muy bien, extraordinario, estimado Alejandro, gracias. Claro, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Salazar Bondi, ¿no? En este famoso libro. Él se preguntaba, ¿habrá una filosofía en nuestra América? Y bueno, él hace un recuento, ¿no? De la historia de la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Y cita a un intelectual del siglo XIX, ¿no? A Vasconcelos. Él dice, ¿no? Vasconcelos piensa que ha llegado el momento de dedicarse a ella, la filosofía, con capacidad y posibilidad de progreso, la cual hay que emplear las técnicas de los países europeos. O sea, para Vasconcelos, según Salazar Bondi, pues la forma como podemos desarrollarnos en filosofía es imitando su método.
Por ejemplo, Hegel, ¿qué método nos brindaba? ¿Te acuerdas de Hegel, jovencito? ¿Cuál es el método hegeliano? Dialéctica. La Dialéctica. dialéctica. Muy bien, chicos. Muy bien. Claro, ¿no? O el método de los positivistas. Los positivistas se basaban en qué? ¿Cómo podemos saber si un enunciado es verdadero o falso? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo sabemos si el clima de Lima hay ahorita 18 grados? ¿Método científico? ¿Método científico? Métodos verificar, ¿no? Empíricamente. Eso, ¿bien? Entonces, para Vasconcelos, si nosotros acogemos esos métodos, podemos llegar a hacer una filosofía auténtica. Dice acá, dice especialmente la del pensamiento alemán. Claro, en el siglo XIX, uno de los pensamientos más potentes era el alemán. Claro, los grandes filósofos del siglo XIX, casi todos han sido alemanes. ¿Quieren saber, jovencitos, por favor, algunos autores alemanes del siglo XIX? ¿Me lo puedes escribir por el chat? Marx, O lo decir? Marx, muy bien. Marx. Engels. Claro. Engels, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se llama este que hablaba de la voluntad de poder, del superhombre, ¿no? Nietzsche. El Nietzsche, Nietzsche. muy bien. Schopenhauer, muy bien, Roland, wow, muy bien, Schopenhauer también, muy bien. Pero, ¿qué más? A ver, Hegel también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué Profe, se ofrece? Herbert. ¿Cuál? Herbert. Herbert Spencer también, claro, positivista. El Augusto Camus. Comte también, muy bien. Augusto. Augusto Comte también, muy bien. Entonces, ¿qué se ofrece para él como productos útiles de viejas civilizaciones que han perdido su vena inventiva? Claro, a finales del siglo XIX, entonces que muchos autores decían que los europeos están agotándose, ¿no? Decían que ya están entrando en decadencia. Claro, ¿no? Las continuas guerras, crímenes, ¿no? Situaciones escandalosas, pensaban que los europeos estaban perdiendo, pues, impulso. Claro. Pues apoyándose en apreciaciones históricas de corte spengleriano, ¿no? Spengler era un autor evolucionista, por ejemplo, ¿no? E historicista. Vasconcelos piensa que América puede sobrepujar al viejo continente en el terreno pensativo. O sea, podemos llegar a superarlo, según Vasconcelos. Tenemos una posición ventajosa en contribución a la cultura mundial, pues mientras los pueblos europeos y también el norteamericano viven enclaustrados en un nacionalismo, efectivamente, pues, ¿no? Los europeos piensan nada más en ellos, igual los norteamericanos, lleno de prejuicios, efectivamente, ¿no? Estados Unidos es un país que del siglo XIX era un país muy prejuicioso, muy racista, claro, ¿no? Especialmente con la población afrodescendiente, ¿no? Y de tribus, ¿no? Nosotros sabemos nuestro espíritu de par en par. Claro, ¿no? Los pensadores hispanoamericanos más bien somos más aperturados. No creemos en discriminación, en el racismo, no somos nacionalistas. Tenemos un pensamiento mundial. Los consuelos creen en la existencia de una dimensión universal del estilo hispanoamericano, producto de su juventud, efectivamente. Si comparamos Europa con Latinoamérica, Latinoamérica es jovencísima, ¿sí? Y además somos mestizos, y eso según él, se implicará en una filosofía de amplitud mundial. ¿Qué podemos decir, a ver, jovencitos, en nuestro examen de admisión sobre esta lectura? ¿Cómo se está mostrando Vasconcelos? ¿Como un pensador idealista o materialista? Dicen ustedes, chicos, a ver. Es un hombre que dice, los europeos están ya en la última, ¿no? Están ya decayéndose, son como un anciano que ya está en sus últimos momentos. En cambio, el latinoamericano es un jovencito, ¿no? Está con todos los ímpetus. Claro, ¿no? Podemos superarlos, ¿no? Si aprendemos un método. Ajá. ¿Qué sería? A ver, Gianluca, ¿qué dice? Profe, en teoría sí tiene razón sobre lo que la población latinoamericana es en realidad muy joven a comparación en promedio, ¿no? Sí, A claro, en comparación de promedio de la los población europeos. europea o la asiática. Y Ujú. pues, y a nivel científico y también de conocimiento todavía estamos jóvenes y todavía pueden aprender un montón. Y comparto el punto de vista de Vasconcelos Vasconcelos. porque en realidad es así, estamos muy jóvenes y todavía podemos aprender muchas cosas incluso de nuestro propio continente sudamericano, latinoamericano o americano, podemos aprender muchas cosas, de lo cuales no, los europeos no tuvieron la oportunidad de experimentar desde otro punto de vista. Muy bien, buena, entonces coincides con Vasconcelos.
Claro, hay un pensamiento, podemos decir, juvenil, ¿no? Un pensamiento muy voluntarista, ¿no? Claro, también. Bueno, y nos vamos a las preguntas. Entonces, a ver, estamos con Camila. Camila, ¿nos apoyas? Pregunta 5. Para Vasconcelos, una filosofía progresista debe A. Utilizar las técnicas europeas. B. Aislarse de toda influencia europea. C. Debe eliminar la dominación que sufrimos. D. Ser aislada del mundo. Muy bien, que nos dice nuestro amigo Vasconcelos, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestra filosofía progrese? La Y A, también, profe. obviamente, La claro, técnicas ¿no? europeas. Los métodos o técnicas europeos. Claro, ¿no? Rescatar lo que están haciendo los europeos a nivel filosófico, también puede ser científico, industrial, financiero, etcétera. Clave A. Muy bien, jovencitos. Excelente. Bien, y nos vamos con Gianluca. Gianluca, a ver, siguiente pregunta. Listo. 6. Claro, profe. El pensamiento de Vasconcelos puede considerarse como antecesora de la postura surgida en la llamada tercera generación: A, regionalista; B, forjadora; C, universalista; o D, socialista. Muy bien. O sea, este ya nos cita lo que decía Francisco Meroquezal sobre las generaciones, ¿no? Claro. Y recuerda que en la tercera generación hay una bifurcación. Hay algunos filósofos que dicen hay que hacer una filosofía mundial, ¿no? Si usted se dedica a la filosofía, hable sobre el ser, la esencia, el amor, la belleza, la ciencia, pero no solamente para su país, para todo el mundo. Vamos a aportar a nivel mundial. Pero los regionalistas dicen, no, señores, hay pobreza, hay corrupción, hay crisis económica, hay pandemia en Latinoamérica. Primero abordemos esos temas. Nos han preparado para reflexionar. Y entonces hay esas dos posiciones. Vasconcelos, ¿qué posición tendría? Si lo ubicaríamos, ¿no? Extrapolando, obviamente, en la tercera generación. ¿Qué me dicen ustedes? La C. La La C, C. muy bien. Acuerdo conmigo. Por sus argumentos, parece que fue un adelantado a su época, ¿no? La C, son universalista. Ahora ese asunto de la filosofía te comento, ¿no? Hay filósofos que dicen, hablan sobre temas generales, hay otros que hablan sobre temas regionales, nacionales, ¿no? Hispanoamericanos. Vamos a la siguiente pregunta con Isaac. Isaac, a ver, ¿nos apoyas? 7. Alberto desea hacer una filosofía original y auténtica en nuestro país. ¿Qué se debería hacer, según Augusto Salazar Bondi, para que Alberto logre dicho objetivo? A. Liberarnos solamente de la dominación cultural. B. Hacer una filosofía de la liberación económica. C. Liberarnos primeramente de la filosofía alienada para luego hacerlo del dominio económico. Y D. Liberarnos de la dominación económica y luego de la cultural. Excelente, estimado, muy bien. ¿Qué dicen ustedes, jovencitos? Imaginemos que nosotros somos San Alberto. Desea hacer La una C. filosofía original. Quiero escribir filosofía original, dice, ¿no? No estoy imitando ni copiando lo que hacen otros. O La C. desglosando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué sería hacer según Salazar Bondi? Para que logre Alberto su objetivo. C, me dicen muchos alumnos, estamos de acuerdo. La D, profe. Liberarnos primeramente de la filosofía alienada, o sea, primero luchar contra la filosofía y luego hacer el cambio económico. La D. Parece La que no D. es tanto así, ¿ah? Salazar era A la D. una especie de marxista. Liberar Los la marxistas ven, dominación La económica. D. claro, los marxistas ven lo económico. Esa está ahí la raíz del asunto. Esa idea está en Mariátegui, esa está en Marx, esa idea está en Lenin y en todos los autores de esas tendencias. Bien, chicos, excelente. Bien, vamos con Mauricio, nos apoyas en la pregunta 8. A ver, por favor. ¿Listo? Relacione las siguientes generaciones con sus respectivas características, de acuerdo con la filosofía de Francisco Miro Quesada. Tercera generación, primera, segunda, cuarta. A ver, sufren el desenfoque teórico. Mm, Se produce la bifurcación. Esa es Ujú. la primera generación, ¿no? Ya.
Sí, Bueno. sí, el desenfoque teórico. ¿Quiénes son los que sufren desenfoque teórico? La primera generación, ¿no? Pues acá sería 2, ¿no? Ya. ¿Dónde se produce Ya. la bifurcación? En la segunda, No, la bifurcación, no, acuérdate, ¿es en dónde? Es en la La tercera, la ¿tercera? tercera, la claro, es en la tercera. Ya. Claro, es en la tercera, o sea, acá sería 1, ¿no? Muy bien. Ujú. Se busca el proyecto filosófico. ¿Quiénes son los que dicen, vamos a hacer una generación de jóvenes como ustedes, ¿no? Es la primera. Brillantes. La primera, ¿no? No, la primera, no, ya lo La hemos La cuarta. segunda, Esa sería La 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 segunda. La Tercera. segunda. Ah, la La segunda. segunda. Chicos, estaban apostando ustedes, Vale. ¿no? Ya, es la tercera, Zuno, pues estamos hablando acá de la segunda generación, esta, ¿no? Ujú. Y si bien dice la teoría filosófica, ¿cuál es? Esa es la cuarta. La cuarta. La cuarta, ¿no? La que dice, filósofa nada más, no estoy preocupándote ni angustiándote. ¿Cuál es la clave, chicos y chicas? La D. dedito. De dado, a ver, creo Dado, que sí, dado. muy bien, bravo, chicos, excelente. Bien, jovencitos, nos quedamos hasta acá. La señorita auxiliar me ha comentado que tiene un uniforme. Y así que, chicos, nos quedamos acá. Muchas gracias. Isaac, Mauricio, Ruth, Alejandro, Camila, Gianluca. Gracias, chicos. Gracias por todo. Hasta luego, profe. Ya, Hasta hasta luego, luego. Que profesor. tengan Chao, buena profe, tarde, cuídese. chicos. Buen fin de semana también. Bien. Señorita Zaira, no digo, Lady, me equivoco. Lady, ¿son todos ustedes? Chao, Roland, chao. Un gusto. Esta Lady. Lady Padilla. Vamos a ver, a ver. Nos contesta Lady. Lady, a ver, Lady, señorita, vamos a escribir acá. Profesor, aquí estoy. Ah, ya, listo, le estaba llamando. Ya, señorita Lady, son todos de ustedes, entonces ya me paso a retirar, ¿no? Muchas gracias, profesor. Cuídese mucho. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, señorita. Nos Hasta luego. vemos. Bien, jovencitos. Estoy por aquí, por favor. No se vaya. Sí, vamos al chat rápidamente. Vamos al chat rápidamente. Sí, chicos. Va a encontrar un link. Va a encontrar un link, por favor. Es necesario, chicos. Sí. Vamos, jovencitos, por favor, vamos. Solamente son 3 cursos. 3 cursos que tiene que llenar, por favor. Vamos, son 3 cursos, chicos. Curso de geografía, curso de economía y filosofía. ¿Sí, chicos?